Biblias, estamos en el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 17, es la segunda parte, vemos la condenación de la ramera, parte 2, son dos estudios en uno, aquí podemos decir. Ya vimos la primera parte del capítulo 17 y aquí vamos a levantar, comenzando en el versículo 7, Apocalipsis 17, versículo 7. ¿Ya están todos ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Todos tienen? Estamos bien. Apocalipsis 17, 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La condenación de la ramera es el título dado aquí, la segunda parte, el versículo clave, Apocalipsis 1:19. Vimos la primera parte, escribe las cosas que has visto, las que son, y aquí todas estas son las de ser después de estas, y es el bosquejo de este libro. Lo que ya hemos visto, si recuerdan, es el clímax de la ira de Dios en el capítulo 16. Vimos las 7 copas de la ira de Dios que fueron derramadas y oímos las noticias de la caída de Babilonia. Y aquí en el capítulo 17 vemos que uno de esos ángeles invita a Juan a irse con él para ver la gran ramera, que siendo sistema apostata mundial, es este capítulo que comenzamos a ver un sistema religioso, el cual no te puede salvar y menos hacerte un cristiano. Ya vimos esto, le vamos a dar un breve repaso. Recuerde que el sistema religioso es conocido, o más bien llamado, la gran ramera, Babilonia la grande, o la madre de las rameras. Y sabemos que Satanás es el cual está atrás de todo eso. Él es el gran engañador. Él es el que está atrás de este sistema religioso. Y fue la primera parte de nuestro estudio, la semana pasada, que vimos un trasfondo histórico que nos ayuda a comprender estos capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Y al ver el juicio de Dios sobre los sistemas religiosos falsos, porque la religión es falsa. Nosotros, como oré, somos creyentes en Cristo Jesús y no es religión. Eso es Dios queriendo alcanzarnos a nosotros. Dios nos alcanzó a través de Cristo Jesús. La religión es el hombre queriendo alcanzar a Dios por su propia manera, con sus propias ideas. Aún algunos hasta creen que se hacen dioses, con D minúscula. Entonces la gran diferencia es que Dios nos alcanzó a través de Cristo Jesús. No es religión, es salvación, tanto es tener una relación con Él. Amén. Entonces aquí
vemos que los sistemas religiosos son falsos en el capítulo 17 y veremos el juicio de Dios también contra el comercialismo que va a ser en el capítulo 18. Pero los dos son identificados como Babilonia, para entender. Si recuerdan lo que cubrimos, si recuerdan que fue un poco después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca y ellos se establecieron primeramente en el terreno babilónico. Y allí el hijo de Cam tuvo un hijo, el hijo del nombre de Cam era Nimrod, quien fue llamado poderoso cazador delante de Dios. Y el entendimiento de esto era decir, delante de Dios, quiere decir que es realmente contra Dios, contra el Señor. Era rebelión contra Dios. Gran cazador ¿de qué? De la humanidad, de hombres, queriéndoselos robar de la verdad, para entender. Y el diluvio, fíjate, ya había pasado, pero comenzó este falso sistema religioso bajo Nimrod ahí en Babilonia. Y se desarrolló y creció a través de los años. Ahora, la madre de Nimrod se llamaba Semiramis. Más adelante, y quiero que entiendan esto, ella la llamaron la madre del cielo. La madre del cielo. Y él fue, en palabras cortas, endiosado. Lo elevaron a posición de ser un dios. Y fue llamado Tamuz. Nimrod es Tamuz. Entonces, Semiramis es la reina del cielo. Y quiero que entiendan, esto fue poquito después del diluvio. Antes que, esta es la primera religión después del diluvio, podemos decir. La semana pasada vieron la imagen que existe de madre y niño, muy parecida a la imagen de la Virgen María y el niño. Eso ya existía mucho más antes de aún la religión católica. Y digo esto ¿por qué? Porque no estoy atacando la religión católica, no estoy atacando ninguna religión o iglesia, simplemente estoy enseñándoles lo que la historia de la humanidad y de la iglesia, aún desde el principio de la podemos aún decir hasta del diluvio. Y ahí es donde nació la antigua religión de misterio Babilonia, como lo dice aquí en Apocalipsis. Ahora, la adoración a la madre, la reina del cielo y su hijo Tamuz, ahí nació. Luego, Semiramis dijo que Tamuz había nacido de un nacimiento virginal y que había nacido el 25 de diciembre. Y recuerda, todo esto es mucho más antes aún de que naciera ser cristiano. Así que ellos comenzaron a adorar y servir el nacimiento de Tamuz y al celebrarlo el 25 de diciembre. Ahora quiero que entiendan, muchos años después vino la religión. La religión comenzó a reemplazar este tipo de adoración que existía. Y nosotros celebramos Navidad el 25 de diciembre. No sabemos cuándo nació Jesús. En realidad no sabemos. Pero porque quisieron tapar lo que existía o reemplazar con lo cristiano. Y ya vimos esto también la semana pasada. Claro que Cristo nació, claro que Cristo nació de una virgen, claro que nació en Belén, pero no sabemos la fecha exacta. Lo celebramos el 25 de diciembre, pero aquí vemos dónde fue raizado. Fíjate, de acuerdo a esta historia, mientras él andaba cazando jabalines salvajes, un jabalí salvaje fue sobre él y lo corneó y permaneció ahí muerto por 3 días. Luego de eso, la vida regresó a su cuerpo y ellos comenzaron a celebrar la resurrección de la muerte de este hombre, de Tamuz o de Nimrod. Pero es religión. Y ya vimos que esto
nació, ¿por qué? Porque en Génesis 3, ¿por qué? Porque fíjate, toda la idea detrás de la Pascua, los judíos implementaron, trajeron a un lado la idolatría, las fechas, la Pascua, el conejo y todo lo demás. No tienen orígenes cristianos, sino orígenes paganos en Babilonia. Fíjate, cuando Josué se paró frente a los hijos de Israel al final de su vida, y él, fíjate, los desafió a escoger un Dios a quien vas a servir, a quien vas a ser fiel. ¿Por qué? Porque todo esto había infiltrado, lo habían mezclado, y nosotros como cristianos hoy en día, yo les he dicho, les he enseñado a través de muchos años que no podemos mezclar la religión con ser cristiano. No se mezclan. Es como agua y aceite, no se mezclan. El Señor Jesús odia. ¿Por qué? Porque la religión siempre te va a llevar a idolatría o ideas falsas. Lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Por eso le ponemos el gran énfasis y no a las tradiciones, porque fíjate, las tradiciones ¿dónde están enraizadas? Y es lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis. Dios va a tratar con la religión. Fíjate, Josué dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque él ya miraba el conflicto, que cómo se había desarrollado esta religión pagana y estaban adorando dioses falsos. Escoge a quién vas a servir. ¿La religión de tus padres, todo lo que se te enseñó en la religión? ¿O a Jehová? A través de la palabra de Dios, su promesa de Cristo Jesús, el único Salvador, como estamos estudiando en el Evangelio de Juan. Pero una de las cosas que los babilonios exportaron a los judíos, y algunos de ellos continúan cargando con eso, fue esta adoración pagana de los babilonios. La adoración de Semiramis, la madre de Dios, reina del cielo, y su hijo Tamuz. Y aún lo existe hoy en día. Si no estuvieron aquí la semana pasada, regresen a ese estudio y pueden ver que a través del mundo, a través de toda la historia, esta adoración ha existido por diferentes nombres locales y increíble. Ellos siguieron con estas prácticas paganas y las llevaron con ellos a la Tierra Santa. Josué los está reprendiendo por eso. Por eso les dice que deben de escoger a quién vas a servir. ¿La religión y todas estas ideas falsas? ¿O la verdad de Jehová? La verdad de la palabra de Dios. Así que en el capítulo 17, Dios va a juzgar los sistemas religiosos que originaron en Babilonia. En el capítulo 18, Dios juzgará al comercialismo que proviene de Babilonia, que lo vamos a ver en el futuro, en los estudios que vienen. Pero, y como les he dicho, atacar a ninguna religión o iglesia, simplemente es proclamar la verdad. Y quiero que entiendan, todo lo que estamos cubriendo, básicamente existen, si estudias la historia de la iglesia, tanto como la historia de la humanidad, todo esto está escrito. Ahora es más fácil, saca el teléfono y googlealo.
Ahí te sale, ahí te resalta todo. Ahí está escrito. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Aquí les doy los puntos que vamos a cubrir. Ya cubrimos el primero, exponiendo a Babilonia, que es el versículo 1 al 6. Ya lo vimos. Explicando a Babilonia es versículo 7 al 15 que acabamos de leer. El tercer punto es Babilonia es extinguida, versículo 16 al 18. Vamos a regresar un poquito. Fíjate lo que dice el versículo 6 y luego nos centramos al versículo 7. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la atrae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, vimos en el versículo 1 que el ángel le quería mostrar la sentencia contra la gran ramera. Y aquí Juan la ve y se quedó asombrado por la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Tantos millones que murieron por su fe. ¿Por qué? Porque la religión se levantó contra el verdadero creyente y aún se sigue levantando. Hay lugares ahorita en diferentes partes del mundo que están poniendo a muerto los cristianos. Y es esa sangre que, ¿por qué está manchada aquí? La ramera. Cuando no comprendía el simbolismo de todo esto, pero el ángel se lo va a explicar. No entendió. Así que nosotros, en realidad, no es necesario, no tenemos que tratar de adivinar. ¿Por qué? Porque aquí lo explica. Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Fíjate el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Vemos que el ángel se lo comienza a explicar aquí. La bestia que has visto es una referencia a lo que ya vio en el capítulo 13, lo que ya estudiamos y lo que vimos en el capítulo 13, la bestia, el anticristo, que es puesto y dado poder, ¿por quién? Por Satanás. Dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Recuerda que los moradores de la tierra fueron engañados por él. Estos son los incrédulos de aquel día en el futuro que van a creer en quién, en él, en la bestia, en el anticristo. Ellos se van a asombrar de ver la bestia que era, no es y será. Es una referencia a qué, a que sufrió la herida mortal, pero sanó, dándonos el entender que se levantará de los muertos. Porque recuerda que es una imitación. ¿De quién? Del Señor. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y ya estudiamos y vimos que Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Y cuando este libro lo escribió Juan en la isla de Patmos, Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. Así que las 7 cabezas son 7 montes, o la ciudad de 7 colinas es Roma. Es Roma. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que vemos que la mujer se sienta sobre Roma. Podemos decir que es su centro de operaciones. Y sí, claro que muchos piensan y creen que es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de operaciones. ¿Ven? Versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Son 7 reyes. Pero también vemos que son 7 reyes, o podemos decir reinos. 5 de ellos han caído. ¿Quién cayó? Cayó Egipto, cayó Asiria, Babilonia, Persia, Grecia.
Y luego dice, uno es Roma, el imperio romano en el tiempo de Juan. Y el otro aún no ha venido, dice. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 7, este es el séptimo reino, el cual es el reino de la bestia, el cual es un revivimiento del imperio romano. El reino de la bestia será un resurgimiento del imperio romano. Y estas son las naciones europeas, la Federación Europea, que se unirán en los últimos días. El versículo 11 nos dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Uno de los 7 será el octavo. La bestia que era y no es saldrá de entre los 7. Y es el resurgimiento una vez más del imperio romano. Y va a la perdición, es una referencia ¿a qué? A su juicio, que será echado al lago de fuego por toda la eternidad. Versículos 2 y 13 nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Fíjate, lo que vemos aquí es que estos 10 reyes se les dará poder, pero no van a tener reino. Ellos van a respaldar o respaldarán a la bestia en los últimos días. Es decir, cuando la Federación Europea sea dirigida por la bestia, los 10 reyes se van a someter a él. Ahora, estos 10 cuernos que has visto corresponden con la visión de las bestias de Daniel, tanto el sueño de Nabucodonosor. Daniel interpretó su sueño y explicó los 10 dedos de los pies de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño. Ahora, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y después de ellos se levantará otro, el cual es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube del mar. Daniel 7, 23 al 25 nos dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedacerá. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces aquí vemos lo que Daniel estaba viendo acerca de esto. Y si recordamos la visión de Daniel 7:3 nos dice, y las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y entonces Daniel 7:17 también nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces vemos que Daniel identifica estas 4 grandes bestias. Dice que son 4 reyes que se levantan del mar. ¿Para qué? Para gobernar la tierra. Las 4 bestias ilustran 4 imperios continuados, podemos decir. El primer reino fue el imperio de Babilonia. El segundo reino fue el imperio de Medo-Persa. El tercer reino fue el imperio griego. Y el cuarto reino fue el imperio romano. Y sabemos que el imperio romano no fue conquistado. Se desintegró de adentro. ¿Ven? Entonces es la razón que se va a levantar de nuevo. Pero no son las 4
Bestias que Daniel nos dice que son los 4 reyes o 4 imperios, pero también es la imagen o la descripción del rey Nabucodonosor que Daniel interpretó. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo 2 de Daniel, pero lo pueden leer a su tiempo. Pero podemos ver la imagen de la estatua del sueño y cómo las bestias concuerdan. ¿Ya está puesto? Ahorita lo van a poner. Ahí está, o lo tienen en sus notas también. Pero vemos aquí que la cabeza de oro es el imperio ¿de quién? Babilónico. El pecho y los brazos de plata es el imperio de Medio Persa. Vientre y muslos de bronce es el imperio greco. Piernas de hierro es el imperio romano. Y luego, al fin, los pies de hierro y de barro, las 10 naciones europeas. Y fue el sueño que vio e interpretó. Increíble. Este reino del anticristo. La Biblia nos dice que habrá un revivamiento del imperio romano. En otras palabras, el reino de la bestia será una continuación de estos reinos, un resurgimiento que va a haber del imperio romano. Y estas son las naciones europeas, la Federación Europea se unirán en los últimos días, es lo que se nos da a entender. Y Daniel les describió, fíjate, el reino del anticristo. Daniel 7:22 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Muy diferente, muy diferente. Hemos pasado por muchos tiempos difíciles, pero no va a ser nada a comparación a lo que está por venir. Y es de aquí que saldrá el cuerno pequeño de Daniel. Daniel 7:8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces el cuerno pequeño de la visión de Daniel es la bestia que sale del mar, el anticristo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y aquí vemos en nuestro estudio hoy en día que el ángel le dice y le recuerda de los 10 cuernos que has visto. Que estos 10 reyes que se someten y le entregan su poder y autoridad a la bestia, se unirán con él para venir en contra del Cordero. Porque recuerda que va a haber una gran batalla. En realidad no va a ser una batalla. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él es el Dios todopoderoso. ¿Te imaginas querer traer una batalla contra Él? Si estás peleando con Él, vamos a perder. Vamos a perder. Entonces aquí el versículo 13 y 14 de nuestro estudio dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces vemos, fíjate, que estos 10 reyes, estos reinos, se van a unir para pelear contra el Cordero. Una referencia a la batalla ¿de qué? De Armagedón. Ya vimos que en realidad no será una batalla, pero una carnicería, porque van a perder. Apocalipsis 16 nos dice así: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón significa la montaña de Megiddo. Y es aquí, en este campo de batalla muy grande, que Cristo y el anticristo tendrán su batalla. Y si vas a Israel, ahí está ese campo. Increíble poder estar ahí. Esta batalla va a tomar lugar ahí en el futuro. Pero vemos que estos 10 reyes se han unido con el anticristo y ellos reinarán
por 1 hora. Solamente 1 hora. Por 1 hora con la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor y señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En esta batalla ellos, pues claro, van a perder. El Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Él, fíjate, y entiende esto, Él nos ha escogido a nosotros. Pero cada uno de nosotros también tenemos responsabilidad de responder a su llamado. Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Fíjate, verdaderamente deberemos nosotros de estar agradecidos. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos, de ser salvos. Él, fíjate, sigue dándole oportunidades a las personas de responder y hacer la decisión de ser salvo. Y uno tiene la responsabilidad de responder. Podemos decir hasta de escoger dónde vas a pasar la eternidad, con Él o aparte de Él. Porque su deseo es que nadie se pierda. Cristo murió en la cruz por todo pecador. Pero muchos no lo quieren aceptar, lo rechazan. Pero lo que sí sé, fíjate aquí, que se nos permite entender y saber que estamos salvos. Estamos salvos. Y si estás salvo, te voy a decir, una vez más te deja leerte este versículo, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y he puesto para que vayas y llevéis fruto. El resultado de estar salvo es que debe de haber fruto en tu vida. Es el proceso natural, es lo que debe de pasar. Si no hay fruto en tu vida, te tengo que preguntar, ¿estás salvo? Porque debe de haber fruto. El fruto es lo natural, lo que debe de pasar. Es el proceso de dar fruto, es lo natural. Increíble. Mi naranjo, ya tengo años con él enfrente peleando a los vecinos porque me vienen y me roban las naranjas, ¿no? Pero le echo agua, le pongo abono, lo trato bien. A veces hasta le hablo, no me responde, pero le hablo, ¿no? Y me da en el tiempo de invierno unas naranjas tan sabrosas, tan grandes. ¿Pensar que me va a dar manzanas? Nunca. Porque es lo natural. Porque es un naranjo. Es lo mismo nosotros. Si eres un cristiano, lo natural es que vas a producir fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es lo que debe de pasar. Pero si estás produciendo manzanas, ¿por qué? Si hay pecado que estás produciendo en tu vida, ¿por qué? El proceso natural es de ser cristiano y producir el fruto del Espíritu Santo. Es otro estudio en sí mismo, pero en realidad nosotros deberíamos estar bien agradecidos por nuestra salvación. Entonces, en saber que somos cristianos, podemos entender que somos más que vencedores. Romanos 8:28 al versículo 31 nos dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero siempre me burlo. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de chícharo. Tenemos una mente tan pequeña que no nos permite comprender cómo es que Él nos pudo ver elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero Él es Dios. No se va a poder comprender. Se enseña. Lo que vemos es que los que están con el Cordero son llamados elegidos y fieles. Son los que vendrán con Él cuando regrese a establecer su reino sobre la tierra. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo puede ser? El versículo 15 nos dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas donde la ramera se sienta son las naciones del mundo. También es decir, la influencia que tiene alrededor del mundo. Políticamente, económicamente y especialmente religiosamente. El gran influencia que tiene. Vamos a ver el tercer punto. Babilonia es extinguida, versículo 16 al 18. Fíjate lo que dice aquí. Dice, comenzando el versículo 16, dice: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 16, los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y es en el periodo de medio de los 7 años de la tribulación que la bestia va a querer tener todo el poder y la adoración para sí misma. Y esto nos permite entender que entonces se tiene que deshacer de la ramera. La iglesia apostata, podemos decir, ya ha servido su propósito. Ya ayudó a establecer la bestia y su reinado. Y ahora la bestia y los 10 cuernos, los 10 reinos se volverán en contra de la iglesia apostata. Así que vemos que la Federación Europea se volverán a encontrar, se van en contra de la iglesia mundial y la destruirán. Es aquí que se cumple la profecía de Apocalipsis 2:20 al 23, cuando dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, cuando la bestia llegue a poder, va a ser un pacto con la nación de Israel. Y ellos
comenzarán a aclamarle, fíjate, como el Mesías, mi gran Salvador. Pero él se rebelará y buscará destruir a los judíos. Y ellos sufrirán la persecución más grande en toda su historia. Y esto pasará en los últimos 3 años y medio de la tribulación. El versículo 17 nos dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vemos que Dios es el que está en control y su palabra se cumplirá. Versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que la mujer es la ciudad de Roma, tanto como un sistema religioso que comenzó en Babilonia, y también es la iglesia apostata. Entonces el sistema religioso es conocido, o más bien llamado, la gran ramera, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y este sistema religioso ha, podemos decir, minimizado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la religión, ponte a pensar, siempre pone las tradiciones antes que la palabra de Dios. Y eso está muy fuera de orden, porque nosotros nos detenemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la última palabra, es la autoridad, pero no para la religión. La religión es para lo que el Papa dice, para lo que los sacerdotes dicen, lo que la religión me dice, lo que las tradiciones me enseñan. Y ponen todo eso más alto que la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo Dios está tratando aún en contra de la religión que comenzó en Babilonia. Quiero que entiendan, es la religión que verdaderamente rechaza la autoridad de la palabra de Dios. Han rechazado la autoridad de la palabra de Dios. Y esa es una gran diferencia. Porque muchos dicen: oh, pero es que todos somos hijos de Dios. No, eso es falso. Porque la palabra de Dios nos dice que solamente los hijos de Dios son todo aquel que cree y ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Sí, Dios es nuestro creador, pero no todos somos hijos de Dios, porque aún dice que la palabra que unos son hijos del diablo. Entonces tenemos nosotros como cristianos, tenemos que comprender esto para poder defender la verdad y nunca perder vista de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Porque hay cristianos que comienzan a pensar diferente, aún le dan lugar a psicología, le dan lugar a religión, le dan lugar a maestros, maestras falsas. Y todo eso le roba a la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar despiertos, atentos y entendiendo. Entender que la palabra es la autoridad absoluta, la palabra de Dios. Y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Amén. Pero aquí vemos que la ramera es destruida. La iglesia apostata es destruida, pero la bestia se revela al tiempo de su destrucción. Y el mundo entrará en el periodo más oscuro de toda la historia de la humanidad. ¿Crees que hemos pasado por tiempos difíciles? En realidad no va a haber nada que se va a poder comparar a lo que está por venir. Y digo esto, para el incrédulo, no al creyente, para el incrédulo. Entonces, con eso dicho,
Anoté 4 puntos de aplicación. Están un poquito largos, pero tomen en cuenta lo que se está escrito aquí. Dice, escribe el Señor, fíjate, nos ha permitido ver que existe una religión falsa. La religión es falsa. Y es fácil caer en la religión y en realidad no tener una relación. Porque ponte a pensar, ¿cuántas personas aún conocemos que no tienen una relación con Cristo Jesús, pero sí son religiosos? Muchos. Es fácil caer en eso. Nosotros debemos de orar por ellos para que se les abran los ojos y puedan entender la verdad. Como cristianos debemos de estar agradecidos que no vamos a pasar nosotros por la tribulación o la gran tribulación. Es solo si somos salvos. Si somos salvos nos escapamos de esto. Si hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. Esto no es para nosotros. Y yo sé que cuando comenzamos el libro de Apocalipsis, aún hay cristianos en fecha que tienen temor de ver lo que el libro de Apocalipsis dice. Pero aún nos dice que viene una bendición. ¿Por qué? Porque podemos comprender y entender. Le podemos poner más valor y gratitud a nuestra salvación. Amén. Pero fíjate, en estar agradecidos por nuestra salvación debemos de estar aún preocupados por los que no tienen una relación por Cristo Jesús, con el entendimiento de lo que espera. Porque el rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento, y si ya no estamos, ya entran a este periodo de tiempo. Gloria a Dios que ya no estamos nosotros, pero ¿qué de aquellos que conocemos y amamos? Que el Señor nos ayude a caminar en su verdad y compartir su verdad con este mundo pecaminoso, para que ellos también se salven. Debemos de orar por la salvación de todos aquellos cerca de nosotros. Debemos de orar que el Señor nos permita tener esa oportunidad de presentar el Evangelio. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. Cuando Él nos está hablando, ve, habla con tal, levanta el teléfono, haz esa llamada, ve a visitar a esa persona, porque el Espíritu Santo ya está tratando con ellos. Pero Dios a veces nos quiere usar a nosotros para tocar a este mundo perdido, que ellos puedan ver la esperanza viva que tenemos nosotros. Amén.